Buenas tardes. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oramos. Señor, una vez más estamos delante de tu presencia y aquí en tu casa de oración donde tú, Señor, habitas permanentemente, donde tú nos esperas. Cuando llegamos, Señor, con todo nuestro corazón para adorarte, para bendecirte, para tener comunión contigo y para hablar, Señor, contigo y que tú nos hables también a través de tu palabra. Hoy vamos a estudiar, Señor, tu palabra y queremos que nos guíes, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija y que nos libres, Señor, de malas interpretaciones, de palabras que sean humanas, sino queremos recibir de ti palabras de lo alto, Señor, palabra que fortalezca nuestra vida, nuestra alma, nuestra fe, y que a ti sea la honra y la gloria. Bendice a quienes estamos aquí presentes, Señor, a quienes siguen la transmisión, a quienes la verán posteriormente, y Padre, que para todos sea provechosa esta palabra que tú tienes para nosotros. Es nuestro ruego que te hacemos, pidiéndote también, Señor, que nada nos perturbe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares. En los textos asignados para este tema, para esta tarde, vemos al Señor Jesús previniendo a sus discípulos para no caer en conductas malas, como las que tenían los fariseos al orar para ser vistos y halagados como personas piadosas. Hace 8 días estábamos hablando del exhibicionismo en el dar, en el ayudar, en el ofrendar, en el dar limosnas, y explicábamos el término, en qué sentido estamos utilizando exhibirse, exponerse, mostrarse, tener presunción a la hora de realizar, decíamos, estos ejercicios espirituales como es el dar ofrenda, el dar limosna, dar ayuda. En el ejercicio, hoy lo vamos a ver de la oración, el ejercicio espiritual o la práctica espiritual de la oración. Y vamos a comenzar en el versículo número 5 de San Mateo 6, donde se nos enseña aquí acerca de la oración de un hipócrita. Sí, en versículo 5 habla de la oración de un hipócrita. La palabra griega hipócrisis, este término griego tiene que ver, como lo mencioné hace 8 días, con la actuación. ¿Sí? Esta palabra, hipócrisis, tiene que ver con la actuación. De ahí viene la palabra hipócrita. Denota a un actor literalmente en escena, ¿sí? A una persona que está actuando. Los actores griegos y romanos de aquel tiempo usaban máscaras. Y de allí el término vino a usarse para denotar a una persona que finge, a una persona que engaña, a una persona que actúa. Y este versículo 5 de San Mateo 6 dice que cuando nosotros hagamos oración, no la hagamos hipócritamente, no seamos hipócritas al orar. Y me preguntaba yo, ¿y habrá de verdad quien ore así hipócritamente? ¿Ustedes qué piensan? ¿Habrá personas que a lo mejor por el compromiso hagan este tipo de oraciones? Ahí dejo la pregunta sin que ustedes la respondan. Cada quien responda a esta pregunta. Eso es un hipócrita. Entonces, el Señor está hablando aquí de la oración que realizaban los fariseos. Dicen algunos comentaristas que esta palabra la usó el Señor y aquí específicamente sin mencionar a los fariseos dice, tengan cuidado de hacer oración como los hipócritas. Y ya la gente entendía a quiénes se referían, porque en la palabra hipócrita en el Evangelio de San Mateo aparece 15 veces. Y las 15 veces la usa el Señor Jesús.
Y las 15 veces, dicen los comentaristas, se refiere a estas personas, a los fariseos. Directamente en San Mateo capítulo 23, sí les llama ustedes escribas y fariseos hipócritas. Y de allí que cada que usaba el término hipócrita, decían, se refería a estas personas 15 veces, y el Señor Jesús es el único que usa esta palabra aquí en el Evangelio de San Mateo. Que entonces lo que está el Señor aquí prohibiendo es la hipocresía en la práctica de la oración. Porque las personas, los fariseos que realizaban estas oraciones falsas, hipócritas, con careta, con engaño, con el único propósito de ser vistos, dice este texto número 5, de ser vistos de los hombres. Estas oraciones son las que el Señor está prohibiendo, ¿sí? Porque ellos oraban solamente para ser vistos y para ser halagados de los hombres. Recordemos algo, queridos hermanos. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. A Dios, finalmente, si se hacen oraciones hipócritas o con actitud hipócrita, son oraciones que el Señor conoce. Dios no puede ser burlado. Él conoce nuestros corazones. Él sabe cómo oramos y con qué intención oramos, porque algunos dicen que la oración tiene intención. ¿Sí? La oración tiene intención. ¿Cómo oramos y con qué intención nosotros oramos? Una famosa oración judía, esto lo leí, dicen que comenzaba así, escúchenla. Era muy común realizar la oración de esta manera. Bendito, alabado, glorificado, exaltado, honrado y magnificado sea el nombre del Señor. Y comenzaba la oración. Con todos estos términos, esto me hizo recordar a un pastor que cuando oraba, su oración era así. Comenzaba y decía, Jehová Shalom, tú eres nuestra paz. Jehová Nisi, tú eres nuestra bandera. Jehová Jireh, tú eres nuestro proveedor. Jehová Rafa, tú eres nuestro sanador. Y así se iba. Y llamaba la atención la oración del pastor. Hasta que un día una hermana me dice, yo trabajé como pastor en esa iglesia, y una hermana me dice, oiga pastor, está mal que el pastor ore así. ¿Ustedes qué hubieran respondido? Mi respuesta fue simple. Dios conoce su corazón. Simple. Dios conoce su corazón. Si lo hacía, porque él ya falleció, está en la presencia de Dios, un siervo de Dios, un pastor presbiteriano. Lo que acabo de decir, Dios sabe la intención y el cómo oramos. Si hubiese tenido algún rasgo de exhibicionismo para llamar la atención, para ser halagado de los hombres, para ser reconocido de los hombres, sería, no estoy diciendo que lo fue, no puedo yo juzgarlo, no lo juzgué en su momento, menos ahora. Si tenía algún rasgo o alguna intención de pronunciar todos esos nombres santos de Dios, pues el Señor lo sabía, lo supo en su momento. Pero si él de su corazón oraba de esta manera, perfecto. Perfecto, no tiene nada de malo, no, absolutamente nada. Lo malo está en la intención con la que se haga la oración. Aquí mismo vamos a ver nosotros que no por nuestras muchas palabras
Ni vamos a halagar a Dios, ni mucho menos vamos a ganar el favor de Dios. Pero el primer, que decíamos, versículo 5, habla de la prohibición que hace el Señor de orar como los hipócritas, de orar falsamente, de orar con la única intención de que la gente nos mire como gente piadosa. Que las personas digan de nosotros, qué lindo ora el hermano, qué bonita oración. Y que el halago sea bien recibido. Ahí está ya la intención que el Señor detesta, que el Señor no tolera. El Señor conoce nuestros corazones. Finalmente los fariseos en aquel tiempo, dice en la Escritura, amaban el orar de esta manera. Dice, ellos aman el orar de esta manera. No es que tengan una preferencia por hacer esas oraciones, no, aman orar de esa manera para que los hombres los vean, para que los hombres los escuchen. ¿Sí? Y de hecho también se menciona que ellos hacían este tipo de oraciones, escogían también los lugares concurridos como las sinagogas y dice los cantones de las casas, de las calles. Se refiere a las esquinas de las calles donde los hombres se reunían para hablar de negocios, para hablar de asuntos. Y cuando iba pasando un fariseo y de repente era la hora de la oración, que a propósito comenta el temario que nos asignan, comenta que los judíos hacían oraciones en la mañana, en la tarde y en la noche. Hacían tres oraciones, tenían tres tiempos de oraciones. Y cuando esos tiempos de oraciones de repente a un fariseo le tomaba en alguna esquina, en alguna plaza o en la sinagoga, que eran los lugares donde se hacía la oración, pues ellos acostumbraban orar de esta manera. ¿Qué tan llamativas serían las oraciones que el Señor utiliza el término hipócrita? Y ya dijimos que esto tiene que ver con la actuación. O sea, ¿cómo una oración puede estar tan actuada por los fariseos? ¿Sí? De hecho, el Señor pronunció también una parábola en San Lucas 18. Si quieren recordar, San Lucas 18, del 9 al 14. Imagínense cómo era la actuación de este fariseo que el Señor Jesús en esta parábola les está proponiendo. Lucas capítulo número 18. Veamos ahora este pasaje con esto que acabamos de explicar, que era una actuación, que eso es lo que el Señor está prohibiendo. ¿Sí? A ver, San Lucas capítulo 18, del versículo 9 en adelante hasta el 14. Y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Vean la actuación. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Cómo estaba el fariseo en pie actuando? La oración. Yo me lo imagino hasta fingiendo la voz, porque de eso se trata la actuación, ¿no? De eso se trata la actuación. Dice aquí la Escritura que el fariseo en pie oraba, pero fíjense que dice que oraba consigo mismo. No oraba para con Dios, oraba consigo mismo. Ahí está el que este hombre solamente buscaba el ser reconocido. Y comienza, no sé cómo actuar esta parte. Dios dice: te doy gracias que no soy como los otros hombres. Y comenzó a actuar. El Señor propuso esta parábola y dice: esa oración es una oración actuada, esa es la oración de un hipócrita. Cuando oren, no oren como los hipócritas.
Eso es lo que está prohibiendo aquí el Señor, ¿sí? Este tipo de oraciones, dice el Señor, tienen su recompensa, y es la recompensa de los hombres. No está mal los términos que está a lo mejor utilizando. Si los analizáramos diríamos, bueno, pues era un hombre religioso. En realidad a lo mejor daba sus diezmos, a lo mejor en realidad ayunaba. Pero la intención con la que hacían la oración. Acuérdense, la oración lleva intención. Y cuando la intención es ser reconocidos, esa oración es una oración hipócrita. Es una oración con máscara, es una oración falsa. Y el Señor dice, así es la oración de un hipócrita y esto es lo que ustedes no deben hacer. Siguiente versículo, versículo 6. Porque después de la prohibición, que aquí el Señor ahora el Señor les va a indicar la forma correcta en la que se tiene que orar. Y ahora estaríamos hablando de la oración, pues de un discípulo, la oración de un creyente. Dice el versículo número 6, mas tú cuando oras, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. A ver, ¿qué dice este versículo número 6? Que nos indica la forma correcta para orar. Más que el lugar, decíamos que lo importante está en la intención y la sinceridad con la que uno ora. Pero aquí el Señor está recomendando la oración privada. No está prohibida la oración pública. Nosotros aquí oramos públicamente, hacemos oraciones públicas. Pero lo que está recomendando el Señor aquí es una oración privada. Dice este versículo 6, en tu cámara, que se refiere, como dicen algunos, que era una especie de closet pequeño en la habitación, en donde solamente cabía una persona, solamente uno podía estar en ese pequeño closet, en esa cámara. Otros dicen que era como una especie de covacha, ¿sí? Un lugar pequeño para almacenar cosas. Y allí entraba solamente las covachas son pequeñas, normalmente las vemos debajo de las escaleras, ¿sí? Para nosotros eso es una covacha. Dicen ellos, era como un pequeño closet. Solamente podía entrar uno allí. Y aquí lo que está diciendo el Señor es que la oración se tiene que hacer en tanta intimidad. No es que realmente nosotros busquemos un espacio así, sino esto es metafórico, esto es simbólico. Significa que en la práctica de la oración solamente debemos estar nosotros, la persona que ora y Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Que la oración que nosotros tenemos que practicar debe ser una oración privada, una oración íntima, en la que tengamos comunión con nuestro Dios, apartada de todo exhibicionismo para alcanzar la recompensa de Dios. Nosotros tenemos, los discípulos de Cristo, que practicar este tipo de oración, en la que solamente estemos en intimidad con nuestro Dios. Cristo mismo oraba de esta manera. Oraba con sus discípulos, oraba con las personas, pero tenía sus momentos para apartarse y estar a solas solamente con su Padre. Y esto es lo que está recomendando, dice, la oración que ustedes tienen que practicar es la oración secreta, la oración íntima, ¿sí? Nuestra oración tiene que ser una oración guiada por el Espíritu Santo, dice Romanos 8:26, que el mismo Espíritu clama por nuestro espíritu. Voy a leer este texto, Romanos 8:26 dice, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. El Espíritu Santo nos guía en nuestra flaqueza. Nuestra oración, además de ser íntima, en la que solamente estemos con el Padre, tiene que ser una oración que permitamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Dice, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Nosotros no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Al orar tenemos que alinearnos
con la voluntad de Dios y con el Espíritu de Dios para que lo que pidamos sea en la voluntad de nuestro Dios. A eso se refiere cuando dice aquí que el mismo Espíritu pide por nosotros, porque nosotros no sabemos pedir en nuestra flaqueza, en nuestra debilidad. O como dice Santiago, porque nosotros pedimos para gastar en nuestros deleites, pero cuando estamos en ese momento, en esa intimidad con Dios, el Espíritu actúa sobre nuestro espíritu y nos guía y pide por nosotros con gemidos indecibles. Y esa es la mejor oración, en la que permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Es una oración íntima, es una oración privada, una oración que guía el Espíritu Santo. ¿Qué debemos de evitar en nuestras oraciones? Dice este mismo versículo que nosotros tenemos que evitar, el siguiente versículo, tenemos que evitar el parlerío. Busquen por favor en sus Biblias Eclesiastés 5:2. Eclesiastés 5:2, que habla también acerca de este asunto, recomendando que nuestra oración, dice, sean pocas nuestras palabras. Pero hay un detalle que quiero comentar a partir de este texto. Voy a leerlo, ustedes siguen con su vista, Eclesiastés 5:2. Dice, no te des priesa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. En el versículo 7 de San Mateo 6, el Señor prohíbe el parlerío. Eclesiastés 5 dice, sean pocas tus palabras. Ahorita vamos a abundar un poquito más. Pero lo que quiero que noten aquí de este texto es que dice, no te des priesa con tu boca. Menciona la boca. Ojo aquí, menciona la boca. Dice, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Menciona el corazón. Este es el detalle que quiero que notemos. No te des priesa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. El detalle está aquí. La Biblia dice que del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Vean la relación corazón y boca que menciona aquí Eclesiastés. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure, sean pocas tus palabras. No se prohíben tampoco las oraciones largas. Dejémoslo claro. No se prohíben ni las oraciones públicas, ni se prohíben las oraciones largas. ¿Sí? Se prohíben las repeticiones sin sentido, pensando que de esa manera obtendremos, como lo dije hace un momento, la respuesta rápida de nuestras oraciones. El parlerío son repeticiones vanas, como insistiendo mucho en una sola oración. Pero nuevamente aquí está la intención con la que se hace, queridos hermanos. Acuérdense, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Con qué intención estamos? Porque a lo mejor dirán algunos, bueno, hay hermanos que repiten mucho, repiten. No ese es el parlerío. El parlerío tiene relación con lo que viene del corazón. Si en tu corazón está el estar repitiendo, pensando que con eso tu oración va a ser contestada más rápida, o vas a estar insistiéndole tanto a Dios que Él se va a ver comprometido a responder, hermanos, esa oración tampoco no funciona, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la oración que Dios escucha? Se menciona aquí, decíamos en Eclesiastés, la boca y el corazón. Lo que nos indica, o lo que quiero comentarles, es que la oración requiere más del corazón que de la lengua. Que la oración debe de provenir más de nuestro corazón que de nuestra boca.
Y el Salmo 51, versículo 17, dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. La oración que Dios escucha es la oración que viene de un corazón contrito y humillado. Contrario a la oración de la parábola de San Lucas 18, que venía de un corazón soberbio. ¿De dónde hablaba ese fariseo en pie, orando consigo mismo? ¿De dónde venían esas palabras? Venían de su corazón. ¿Y qué quiero decir con esto, amados hermanos y hermanas? Que cuando oremos, tengamos cuidado de nuestro corazón. Que sea una oración que provenga del corazón más que de nuestras palabras. Me gustó esta frase que escribí aquí: ora con tu corazón, no solo con tu boca, o no solo con tus palabras. Ora con tu corazón. De ahí la relación de lo que leímos en Eclesiastés 5, ¿sí? La boca y el corazón, porque la relacionan. Y entonces, hermanos, al orar debemos usar más el corazón que nuestra boca, debemos cuidar nuestro corazón. Ya citamos, porque del corazón, de la abundancia del corazón, habla nuestra boca. Ahora, ¿con qué fin oramos nosotros? Porque también se menciona ahí en el versículo 8 de San Mateo 6. La oración no tiene como fin, dense cuenta, ahí en ese versículo 8, que la oración no tiene como fin informarle a Dios de lo que nosotros necesitamos. Porque el texto dice, nuestro Padre sabe, Él ya sabe. El Salmo 139 dice, aún no está la palabra en nuestra boca y tú ya la conoces toda. A ver, entonces, ¿cuál es el fin de la oración? El fin de la oración no es informarle a Dios, porque finalmente Dios ya lo sabe. Todavía ni decimos nada y el Señor ya sabe cuál es nuestra petición. Todavía no está la palabra en nuestra boca, Él la conoce toda. Aquí está. ¿Cuál es el fin de la oración? Al ejercicio, a la disciplina, a la práctica de la oración, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta, al estar en intimidad y delante de la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta de dos cosas: de la santidad de Dios y de nuestra miseria. En la práctica de la oración, hermanos, nos damos cuenta de eso. Sentimos la presencia de Dios, sentimos nuestro pecado, sentimos nuestra miseria. Al sentirla, humillamos nuestro corazón. Vean los beneficios que nos reporta el tener esta disciplina como el Señor la está pidiendo. Humillamos nuestro corazón. También se confirma nuestra fe. Todo esto en la oración. La oración no es informarle a Dios, Dios ya sabe. Más bien, en esta disciplina y en este ejercicio de la oración, esto es lo que ocurre, ¿sí? Nos damos cuenta quién es Dios, quiénes somos nosotros, humillamos nuestro corazón, se confirma nuestra fe, se anima nuestra esperanza, porque entre más practicamos la oración, más vemos la respuesta de Dios y nuestra esperanza crece. Oramos cada vez con más confianza, ¿sí? También el propósito de la oración es llevarnos en espíritu, llevar nuestra alma de la tierra al cielo, a la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros oramos, espiritualmente pasa esto, porque decimos, Señor, estamos ante tu presencia. Venimos hasta el trono de tu gracia. Hermanos, la oración eleva nuestra alma hasta la presencia de Dios. Llegamos, Señor, ante tu presencia con alabanzas, con gratitud, con peticiones. Dios, aquí estamos. Y esto ocurre en la práctica de la oración. Y decíamos que elevamos nuestra alma de la tierra al cielo porque allí está Dios, porque allá está nuestra patria y porque allá está nuestra herencia. Por eso cada vez que oremos hay que orar más con el corazón
que con nuestra boca. Que cada palabra que salga de nuestra boca salga de un corazón contrito y humillado delante de Dios. De allí a las palabras que cada uno repita, hermanos, decíamos, la intención en la oración es lo que el Señor mira. ¿Con qué intención nosotros oramos? ¿Sí? Hay hermanos que lloran. ¿A eso los lleva el Espíritu Santo adelante? ¿Sí? No hay una forma en la que oremos, pero hay que orar con todo nuestro corazón. Que Dios nos bendiga. Acerquémonos, como dice la Escritura, confiadamente al trono de la gracia de Dios, pero hagámoslo con un corazón contrito y humillado. Que el Señor nos bendiga. Amén.